libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 10. Libro de Hechos, lo tenemos. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra maravillosa, gloriosa. Gloria a Dios. Leemos juntos este mensaje. Dice así: visión del varón macedonio. Así está el subtítulo en negrita. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. La palabra de Dios está bendecida. Gloria a Dios. Durante estos días, iglesia, principalmente hoy, empezamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo y de la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pueblo de Dios. Amén. Hablábamos acerca de su guianza. Cuando usted lee las Escrituras, todo el libro de Hechos es el Espíritu de Dios dirigiendo a la iglesia. Amén. Ahora, pueblo de Dios, este pasaje de la Biblia está hablando acerca de un hombre usado por el Señor de una manera poderosa, conocido como Saulo de Tarso, o mejor conocido como Pablo. Este hombre de Dios, la Biblia nos enseña que en su segundo viaje misionero, él va a hacer la obra de Dios. Versículo 16, capítulo 16, versículo 6. Hay algo que acontece en ese lugar. Hay algo que llama mucho la atención, pueblo del Señor. Amén. Y yo quiero despertar hoy la conciencia del pueblo de Jesucristo, los hijos de Dios. ¿Por qué? Dice las Escrituras, vuelvo y leo de nuevo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. ¿Quién se lo prohibió? ¿Quién se lo prohibió? Escuchen, se lo prohibió el Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿hay que predicar la palabra? ¿Hay que llevar el mensaje a todo el mundo? Pero ¿por qué el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo lo que el Señor mandó a hacer? Sígame. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, ¿quién se opone aquí? Una vez más se opone el Espíritu. Amén. Versículo 8. Pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? ¿Descendieron a dónde? A Troas. Amén. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogando, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mucha atención a lo que quiero compartir hoy. Diga conmigo: la obediencia. Escuchen, la obediencia es una de las actitudes más difíciles del ser humano.
Amén. Porque está en proporción directa en entregar la voluntad. La obediencia es una de las actitudes más difíciles del ser humano. ¿Por qué? Porque está en proporción directa en que usted tiene que entregar la voluntad para ser obedientes. La obediencia es la actitud de renunciar totalmente a nosotros para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Y esto va a ser producto de un quebrantamiento. Pueblo de Dios, al Señor le interesa más tu obediencia que lo que tú haces en su obra. Muchas veces podemos estar como la mecedora. Nos estamos moviendo, pero no estamos avanzando. Usted ve que la mecedora se mueve para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pero ¿dónde está? En el mismo lugar, estático. Y muchas veces en la obra del Señor, usted y yo estamos como la mecedora, moviéndonos, pero no avanzando. Porque para poder avanzar en las cosas de Dios, eso incluye obediencia. Y la obediencia es la parte más complicada de las personas. Porque usted es libre. El detalle está en que para yo poder hacer la voluntad de Dios, tengo que ser obediente. Y escuchen, iglesia, Dios no le interesa que usted esté haciendo su obra. Al Señor le interesa que tú hagas su voluntad. Ay, Dios mío. Entonces usted puede venir todos los días al culto. Usted puede venir a cantar y a saltar y cantar los mismos coritos. Usted puede participar, dirigir. Usted puede tocar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Su obra o su voluntad? Y si usted no lo sabía, el día de mañana al quien le vamos a rendir cuenta no es al pastor, sino al Señor que te dio el talento, el don y la obra en la cual usted debe conducirse para hacer su voluntad. Entonces, la obra de Dios es predicar la palabra, pero su voluntad es saber dónde hacerlo y cómo Él quiere que lo hagamos. Yo le enseñaba al grupo en el ayuno. Uno no ayuna para cambiar las cosas. Uno ayuna para tener claro cuál es la voluntad de Dios. Estamos ayunando para preguntarle al Señor, Señor, ¿cuántos días son la campaña? Si el Espíritu nos dice, no hagas campaña, no hacemos campaña. Si el Espíritu nos dice, un día, es un día. Si el Espíritu nos dice, es una semana, es una semana. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él en su eternidad estableció hacer para este tiempo. Pero para poder hacerlo, usted tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo estaba experimentando. Pablo dijo, yo voy a ir a Frigia y a Galacia, allá voy a predicar. Y el Espíritu le dijo, no, allá no. Pablo como un hombre obediente dice, está bien. De repente se va a Misia y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu le dijo, tampoco aquí usted va a predicar. Entonces Pablo ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu le da una revelación y le muestra en una visión a un hombre de Macedonia diciendo, ven, ayúdanos. Y él entendió que la voluntad, que la obra de Dios estaba en Misia y en Frigia, pero su voluntad estaba en Macedonia. La obediencia es la actitud de renunciar totalmente a nosotros. Hermanos, yo sé que nosotros tenemos planes. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos proyectos. Yo sé que cada uno tenemos pensamientos. Pero la pregunta es,
¿Está ese proyecto basado a la voluntad del Señor o no? ¿Y sabes por qué no nos los preguntamos? Porque sabemos muchas veces que nos está deteniendo la bendición y no queremos obedecer. Para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios, esto es producto del quebrantamiento, iglesia. De una u otra manera, vamos a ser quebrantados de parte del Señor. Alguien dijo, en el mundo secular y físico, cuando las cosas se quiebran y se rompen, se parten, se resquebrajan, pierde su valor. En el mundo espiritual, las cosas son diferentes. Porque mientras más nos rompamos, más nos quebremos, delante de la presencia de Dios valemos más. Amén. Entonces, ¿qué Dios nos tiene que hacer entender? Usted y yo somos un vaso en sus manos. Usted no es el papá de los paquitos, iglesia. Usted no es la última Coca-Cola del desierto. Entender que usted es un vaso y que si usted no quiere, Dios va a poner a otro que sí quiere. Amén. En una ocasión, en oración, iglesia, estaba un maestro de la palabra y le dice al Señor: Señor, si quieres hacer cosas grandes en mí, le dice al Señor, yo quiero que tú hagas cosas grandes en mi vida. Esa era su oración. Y el Espíritu le responde: si quieres que yo haga cosas grandes en ti, ten presente que lo más grande que tú puedes hacer para mí es hacer lo que te he mandado hacer. Porque lo grande está no en hacer cualquiera cosa, sino hacer en lo que yo te mandé. Cuando tú entiendes esto, usted se va al pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, y usted entiende entonces cuando Samuel le dice a Saúl: obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. Te di una palabra de parte de Dios. ¿Cuál fue? Extermina a Amalek, a todos. Mas Saúl no exterminó a todos, dejó lo mejor, supuestamente para sacrificio a Jehová. Y Dios le dijo a Samuel: anda y dile que lo voy a desechar, porque yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Entonces, cuando usted y yo entramos en sacrificio de cuerpo, lo que estamos buscando es saber cuál es su voluntad para entrar en obediencia. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo no sé si usted se acuerda, pero en una ocasión yo di un seminario acerca de características y operaciones de Satanás. Y en ese seminario yo tocaba un punto que habla acerca de la tentación. Y explico que la tentación muchas veces no solamente es lo malo que nos presenta el enemigo, sino también hay cosas buenas que te presentan con el objetivo de sacarte del propósito de Dios. Entonces, escuche, cuando el enemigo te presenta una tentación, todo aquello que te presenta, sea bueno, sea malo, con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no hagas la obra del Señor. Porque, iglesia, miren, una persona casada tiene a su esposa, se le aparece otra mujer a seducirla. Es lógico que ella sabe que si yo caigo con ella, entro en adulterio. Eso es lógico, ¿verdad? Pero el enemigo sabe que él es astuto. Nuestro adversario sabe cómo tentarnos. Y muchas veces
te va a presentar lo bueno. Y eso bueno, a veces tú dices, pero no tiene nada de malo. Y ese bueno muchas veces te está sacando del propósito y de la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Dios mío, estamos aquí. Entonces ahí es donde tú tienes que examinar. Yo no veo nada malo en eso. Pero eso es una bendición. Pero cuando llegó esa bendición, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Te sacó de la voluntad. Ay, Dios mío. Y escucha, iglesia, Satanás como adversario puede usar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios. Puede usar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios. Cuando una iglesia no es dirigida por el Espíritu de Dios, Él es sutil para decir: haz evento, haz programa, haz una campaña, haz avivamiento, haz culto de oración. Todo eso suena bonito. Vamos a hacer un concierto, vamos a invitar a fulano, a mengano. La pregunta es, ¿eso que estamos haciendo está bajo la voluntad del Señor? Si no está bajo la voluntad del Señor, lo que estamos haciendo la obra. Y nosotros vamos a rendir cuenta no por la obra, sino por su voluntad. Satanás como engañador se describe en las Escrituras que él es sutil para presentarte una gran mentira, como también una gran verdad para sacarte de la voluntad de Dios. Satanás es sutil para engañar, ya que utilizó la palabra de Dios al momento de presentar la voluntad del Señor delante de la tentación de Jesucristo. Su objetivo era sacarlo de la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Él es sutil. Él sabe lo que está haciendo. Cuando se presenta donde Jesús, ¿qué le presentó a Jesucristo? La palabra. Hey, tú eres hijo de Dios. Di que se conviertan estas piedras en pan. Sutil. La palabra. Tú eres hijo de Dios. Mira, estás en el pináculo, aviéntate. Si la palabra dice que los ángeles van a venir y te van a cuidar. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Sacarlo de la voluntad del Señor, haciéndolo caer en la tentación. Entonces usted tiene que estar alerta, iglesia. Usted tiene que estar sutil. Pero como no tenemos una relación y no queremos obedecer, no me interesa. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. No quiero hacer esto porque no me importa. Entonces cuando vienen las consecuencias, iglesia, el pueblo de Dios está pereciendo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer. Porque la obediencia conlleva entrega de voluntad. Nadie quiere entregar su voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. No quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entrega de voluntad es estar claro que el Señor te diga: esto no es así, es asá. Pablo fue un hombre obediente. ¿Sabes por qué? Porque totalmente entregó su voluntad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Por eso cuando el Espíritu le dijo: allá no, Pablo, acá sí. Es la entrega de la voluntad que nosotros tenemos que tener claro. Ahora escuche esto. En el libro de Lucas capítulo 17 versículo 10 dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos siervos inútiles. Imagínense. Siervo inútil soy, porque hice lo que el Señor me mandó a hacer. Ahora, ¿qué pasaría si usted está haciendo lo que no te mandó a hacer? ¿Cómo te compara el Señor entonces? Entonces, el peligro más grande, iglesia, es estar en la iglesia, es venir, sentarse, escuchar
y no entender cuál es la voluntad del Padre en tu vida. Y para poder tú obedecer, pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Quebrantamiento. Quebrantamiento. La única manera para poder entender la voluntad es quebrantamiento. Que usted entregue todo. Abnegación. Ruptura total. Mis planes se van al suelo. Los planes de Dios son mejores. Ay, Dios mío. En una ocasión, Ronald Shore, el evangelista, deseaba entregarle algo a Dios. Escuchen. Y en una oración, Ronald dice: Señor, ¿qué te puedo dar que no sea de tu propiedad? Si te doy mis pantalones, escucha la oración, eso es tuyo porque tú creaste la materia prima. Si te doy mi carro, al igual eso es tuyo porque tú creaste todo lo que en él hay. ¿Qué te puedo ya dar yo que no sea tuyo, que no sea de tu propiedad? Y oyó la voz del Espíritu que le dijo: Ronald, hay una sola cosa que es de tu propiedad, que yo te lo entregué y que viene siendo mío cuando tú me lo entregas. Y él le preguntó: ¿qué, Señor? ¿Sabe lo que le dijo? Tu voluntad. Somos seres libres y pensantes, iglesia. Pero cuando tú vienes al servicio del Señor, aquí no depende lo que tú piensas y lo que tú quieres. Por eso servirle a Dios te va a costar, iglesia. Porque aquí fácil es que te vean, pero ahora entender cuál es su voluntad es lo complicado, porque eso te lleva a quebrantarte. Eso te lleva a tener una vida de búsqueda. Eso te lleva a tener una vida de intimidad con Él, preguntándole: Señor, ¿es o no es tu voluntad? ¿Es o no es? Pero eso no lo queremos saber. Ay, Dios mío. No lo queremos saber cuando esa chica nos gusta. ¿Sí? No lo queremos saber cuando ese muchacho nos agrada. Decir: Señor, eso no es. Porque si el Señor te dice no es, empieza la batalla. Anteriormente ayunábamos, Señor, las almas, las vidas, los corazones. Ahora entendí que el ayuno no rescata almas, rescata vidas. El ayuno nos aclara cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en este ayuno estamos orando y pidiendo: Señor, ¿cuántos días son? ¿3? ¿4? ¿Quiénes son los predicadores? ¿Quiénes son los que van a ministrar? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuántas almas van a venir? ¿Quiénes van a escuchar? Saber eso es esencial, porque llega el día y usted sabe cuál es la voluntad del Padre. Yo puedo hacer una campaña de 15 días, pero si Dios no está metido en el asunto, estoy perdiendo el tiempo. Yo puedo hacer una campaña de un día, pero si Él me mandó a hacerlo, tengo la victoria garantizada. Porque no es lo que tú hagas en cantidad, sino lo que tú hagas en obediencia. Ay, 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 ay. Entonces la obediencia tiene que ser desarrollada, iglesia. Nosotros no podemos con nuestra voluntad hacer lo que queremos hacer. Podemos obedecer o desobedecer. Las mismas actitudes podía tomar Jesús, pero Él decidió obedecer. Y eso es lo que a mí me agrada del Señor. Anteriormente, voy a abrirme un poquito. Anteriormente, como líder, empezando, cuando 2, 3 unidades decían: pastor no, pastor esto, pastor aquello, yo decía: pero esta gente no está comprometida. Ahora entendí que tenemos voluntad propia
Y si el Padre no te obliga, ¿quiénes somos nosotros para obligarte? Si el Padre no te obliga, ¿quién eres? Lo único que el Padre va a hacer es tratar contigo y llevarte al quebrantamiento para que comprendas que no es lo que tú dices, es lo que Él quiere hacer. Hay que tener mucho cuidado, pueblo de Dios. El rey David, él en su corazón tenía el deseo de construir el templo a Dios. El rey David. Pero David no era el hombre. Dios había escogido a su hijo Salomón. Pregunto, si David construye el templo, ¿era para Dios? ¿Era una buena causa? Si David construye el templo, ¿entra en obediencia o en desobediencia? Porque no era él el escogido. Entonces David, por más que quería hacer algo para Dios, no lo hizo, porque no era el hombre, le tocaba a su hijo Salomón. Muchas veces entramos en esto también. Y este dilema es complicado entenderlo si usted no está dispuesto. Por eso la obediencia es lo más complicado del hombre. Porque para obedecer y entrar en su voluntad, tú te tienes que quebrantar. Y usted no sabe la cantidad de hermanos y hermanas orgullosos que dicen, no se meta en esto, pastor. No se meta con mi quitafrío. Ese es y punto. No se meta con esa bendición. Eso es de Dios, seguro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Usted dice que está bendecido y tiene dolor de cabeza. No. La bendición cuando viene de Dios te da alegría, te da paz. Si esa bendición que tú dices es una tormenta, pregúntate si fue de Dios o no. Pero para poder entender, hay que estar dispuesto a quebrantarse. Nuestra voluntad debe estar totalmente entregada a Dios, cueste lo que nos cueste. Y lo voy a decir, no importa lo que tengamos que perder, o lo que tengamos que renunciar, o lo que tengamos que negarnos. No importa que tengo que renunciar, siempre y cuando sea la voluntad del Señor, iglesia. ¿Sí? He visto el caso de hermanos, he visto gente ministrando, he visto casos de gente que ha dicho, yo quiero, Señor, ábreme puertas de bendición. Pum, le abren una puerta de bendición, pum, desaparecieron. No, es que Dios me dio una bendición, espérate. Cuando Dios te bendice, es para que usted sea próspero y sea de bendición para otros. Pero llegó la bendición de Jehová, adiós, se fue. Y cuando viene cabizbajo, viene con deseo de nada, viene carnal, viene, Dios mío. El enemigo es sutil. Y es preguntar, ¿esta puerta que se me está abriendo es de Dios? ¿Esta amistad que tengo es del Señor? Pero ¿sabes por qué no hacemos esa pregunta? Porque nos va a confrontar la voluntad. Amén. Ay. Por eso yo digo, iglesia, ¿cuántos quieren ser como Pablo? Amén, pastor. Pablo entregó su voluntad a Cristo. El que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y sígame. Va a costar servir al Señor, te va a costar. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero es la mejor decisión, iglesia. Amén. Y lo más triste es estar en un lugar moviéndonos, pero no avanzando. Créalo,
ahora este año es donde más fineza ahora tenemos. Y estamos preguntando, Señor, se lo digo con toda sinceridad, si el Espíritu de Dios nos dirige a la campaña, no hacerlo, iglesia, a mí no me cuesta decir no va. Porque de qué me vale a mí estar haciendo bulla allá cuando Dios no está metido en el asunto. Pero si el Señor me dice, siervo, un día nada más, entonces ese día vamos y reventamos. Pero de qué me vale a mí, oh, una campaña de 15 días, gloria a Dios, pero solamente Dios estuvo un día y los 14 no estuvo. Entonces, más importa hacer su voluntad que su obra. Más importante es hacer su voluntad que su obra. Usted está más preocupado en hacer la obra, pero no nos preocupa hacer su voluntad. Samuel se lo dijo a Saúl: yo quiero sacrificio. Sacrificio no quiero, quiero obediencia. Obediencia. Sé obediente. No te pido más nada. Pastor, yo no ayuno. Está bien, pero sé obediente. Pastor, yo no busco del Señor, pero sé obediente. Pero ¿cómo te vas a conectar a lo de Dios si no lo buscas? Entonces la religión nos ha hecho hacer tantas cosas y nos volvemos tan dependientes a estar en movimiento, pero sin saber si es su voluntad. La religión nos dice: venga al culto, congréguese, escuche, y usted se siente bien. Me congregué, fui a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y vamos, los mismos coritos, las mismas canciones, la misma palabra, lo mismo. Termina el mes, lo mismo. Se acaba el año, lo mismo. Y la pregunta es: ¿en qué avanzaste? ¿En qué creciste? ¿Cómo te conectaste? ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad? Y te das cuenta que has estado en un círculo vicioso, solamente en un programa litúrgico, solamente haciendo algo. Iglesia, por eso a veces a mí que no me han dicho, pueblo de Dios, es la única iglesia de las asambleas de Dios que no hace culto los domingos. Cuando los pastores consiervos se enteraron, ¿qué empezaron a decir? Usted se volvió adventista, usted es bautista, usted es un judaizante. Pero cada vez que le preguntaba al Señor era: Dios, la familia es principal. Número uno, antes que la obra, primero está la familia. Usted no sabe el caso de esposos que vinieron a reclamarme a mí en el tiempo del campo y me decían: yo trabajo y me mato de lunes a sábado, y el día libre que yo tengo estoy en la casa con ganas que mi esposa me atienda. ¿Y usted sabe dónde está metido, pastor? Siervo. En la iglesia, ayunando, reunión, culto, y en la noche intercesión. Y cuando viene la señora, viene cansada. Viceversa, mujeres que no se congregaban decían: mi esposo trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el día del descanso está en la iglesia metido. Yo le dije al Señor, yo le dije al Señor: Señor, la familia es número uno. Usted sabe, la primera institución que creó Dios no fue la iglesia, fue la familia. Usted sabe de qué está rodeado la iglesia, de qué se conforma la iglesia, de familias. Por ende, si la familia no se fortalece, la iglesia también se va a venir abajo. Así que aquí no hay excusa. Aquí usted, jueves tenemos culto, sábado tenemos culto y domingo dedíqueselo a su familia. Haga un asado, póngase a ver película con su esposa, vaya al parque, pasee, haga algo, vaya al cine, llévela a pasear.
y no hay queja. Usted no está metido en la iglesia ahí, alabaré, no. Porque usted ha entendido. A mí me han criticado brutalmente por eso. Pero ahora, es 500 pesos si usted no le quiere dedicar a su familia. Porque usted dice, bueno, es mi día libre, así que voy a hacer y deshacer. No, dedique tiempo. Porque en la voluntad de Dios yo entiendo que la familia es número uno. Amén. Ahora, si usted no está casado, usted está soltero, dedíquele tiempo a su mamá y a su papá, hónrelos, esté ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo unas palomitas de maíz y reunió a la familia para ver una película? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un asado y le dijo, bueno, mi amor, hoy yo te hago un asado sabroso y vamos a compartir aquí en la familia y vamos a hablar la palabra y compartir? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo es la última vez que usted hizo un gran sancocho para compartir? No, nosotros esperamos 31 y 24 para asar pavo y jamón. Hermano, los domingos agarre y cómprese un jamón y hácelo también. Disfrútelo en familia, disfrútelo con sus seres queridos, porque esa es la voluntad del Señor, de que la iglesia sepa unirse en familia y que la liturgia no se vuelva algo religioso, sino que usted pueda disfrutar las cosas del Señor. El evangelio se disfruta, iglesia. Se disfruta venir a servir al Señor, pero bajo su voluntad. Y eso es lo que nos va a confrontar. Termino, iglesia. Termino. Cada predicador, hablando de los apóstoles, cada uno de ellos fueron hombres dirigidos por Dios, pero entregaron su voluntad. El libro de Gálatas, si lo puede buscar, búsquelo conmigo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2. Y termino con ese texto. Versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso estoy dispuesto a obedecer. Pablo entregó su vida por completo. Pablo le entregó todo para el Señor. Servirle al Señor te va a costar, iglesia. Hay cosas en las cuales vas a tener que renunciar. Hay cosas que vas a tener que dejar. Hay cosas que vas a tener que soltar. Y no me venga, iglesia, ahora usted me sale, ay, pastor, yo tengo que renunciar al trabajo. Déjese vagancia. Sí, porque ese es lo primero que toman. Amén, pastor, voy a hacer la voluntad del Señor. Voy a renunciar al trabajo. Déjese de vagancia, hermano. Porque tienes que elaborar, ¿para qué? Para cubrir las necesidades en el hogar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La voluntad de Dios no se puede establecer por establecer. Se busca para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu familia, para tu casa, para tus hijos, para los tuyos? ¿No lo sabes? Quebrantamiento. Búscalo de todo corazón. Ponte de pie.